Bueno, pues gracias a Dios ya estamos acá en Éxodo nuevamente. Estamos en el capítulo 33, recordando que no estamos viendo versículo a versículo ni capítulo a capítulo. Estamos viendo panorámicamente lo que es importante, bueno, que es todo, pero lo que resalta. La última vez nos quedamos en el terrible pecado que el pueblo de Israel cometió al construirse un becerro de oro para adorar a Jehová. ¿Ok? Y Moisés baja del monte, rompe las tablas que Dios escribió y ya vimos todo el juicio que Dios hizo, ¿no? Entonces el capítulo 33 continúa con ese juicio y con el disgusto de Dios al pueblo de Israel. Entonces dice, el Señor le dijo a Moisés, váyanse tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto, suban a la tierra que juré dar, y vienen los tres patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob. Dios sabe que hay un juramento con ellos, así que no importa cómo es el pueblo, Dios va a cumplir ese juramento con los patriarcas, porque Dios dice que les juró darles esta tierra a sus descendientes. Dice, enviaré un ángel que vaya contigo y delante de ti para expulsar a los cananeos, los amorreos, los hititas, los fereceos, los heveos y los jebuseos. Son los pueblos que vivían en esas tierras. O sea, Dios dice, ya es momento, vayan a tomar posesión de la tierra que les voy a dar. Esta tierra se la prometí a sus antepasados, así que voy a cumplir mi palabra. Y voy a enviar a un ángel delante tuyo para que vaya y pelee por ti y expulse bueno, pues a los pueblos que están ahí. Suban a la tierra donde fluyen la leche y la miel, o sea, una tierra de gran abundancia, una tierra mucho, muy fértil. Sin embargo, dice Dios, yo no los acompañaré, porque son un pueblo terco y rebelde. Si lo hiciera, seguramente los destruiría en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan duras, hicieron duelo y dejaron sus joyas y ropa fina. Pues el Señor le dijo a Moisés que les dijera, ustedes son un pueblo terco y rebelde. Si yo los acompañara, aunque fuera un solo instante, los destruiría en el camino. O sea, Dios les está diciendo, mi santidad no puede convivir con ustedes. Ustedes no son un pueblo manso, no son un pueblo humilde, no son un pueblo que lleve mis mandamientos, no son un pueblo que me quiera obedecer. Son un pueblo contumaz, son un pueblo rebelde, son un pueblo terco. Así que yo no voy con ustedes. Es decir, no es como que Dios puede no estar con ellos, sino su presencia muy inmediata no iba a ir con ellos, ¿no? Por ejemplo, cuando Dios les dijo que Él viviría en el tabernáculo, su presencia se manifestaría de una manera mucho, muy especial en ese lugar y Dios viviría con ellos. Pero lo que les dice es, mi santidad no puede convivir con ustedes. Así que quítense las joyas y la ropa fina mientras decido qué hacer con ustedes. Es lo que le está diciendo Dios. Así que desde el momento que partieron del monte Sinaí, los israelitas dejaron sus joyas y ya no se pusieron ropa fina. Y nos continúa con la narración, como Moisés, él entraba cuando él quería y platicaba directamente con Dios. Sé que cuando Moisés entraba en la carpa, bueno, pues la gloria de Dios se manifestaba ahí y el Señor platicaba con Moisés. Y aquí algo bien importante dice, dentro de la carpa de reunión el Señor hablaba con Moisés cara a cara, como cuando alguien habla con un amigo. Después dice que Moisés, bueno, pues ya se iba al campamento otra vez, mientras que su asistente Josué permanecía en la carpa de reunión. La relación que Dios tenía con Moisés era mucho, muy especial y era mucho, muy cercana, era mucho, muy íntima. Por lo cual, en virtud de la revelación tan grande que Dios le había dado a Moisés, cuando Moisés peca, cuando Moisés peca delante del Señor, cuando él peca al no seguir sus mandatos, Dios le castiga. ¿Cómo? No vas a entrar, Moisés, en la tierra prometida. ¿Por qué? Porque tú me conoces mucho mejor que los demás. Entonces, si Dios le ha dado una revelación mucho más grande a Moisés, lo que Dios espera es que Moisés también obedezca más, ¿no? Entonces, era el tipo de relación que Dios tenía con Moisés. Y luego aquí viene este pasaje tan famoso en donde Moisés ve la gloria del Señor. Dice que un día
estaba platicando él con el Señor. Y le dijo, tú me has estado comentando y diciendo, lleva este pueblo a la tierra prometida, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. Me has dicho, yo te conozco por tu nombre y te miro con agrado. Si es cierto que me miras con buenos ojos, permíteme conocer tus caminos para que pueda comprenderte a fondo o más a fondo y siga gozando de tu favor. Y recuerda que esta nación es tu propio pueblo. El Señor le respondió, yo mismo iré contigo, ¿ok? Y te voy a dar descanso y todo te saldrá bien, ¿ok? Entonces, él platicaba con Dios de una manera muy natural y básicamente pues dice, oye, tú ya dijiste que no ibas con nosotros. Si tú no vienes con nosotros, no nos hagas que salgamos de este lugar. ¿Cómo se sabrá que me miras con agrado a mí y a tu pueblo si no vienes con nosotros? Pues tu presencia con nosotros es la que nos separa a tu pueblo y a mí de todos los demás pueblos de la tierra. Eres tú quien nos santifica. Lo que nos hace diferentes a nosotros de los demás pueblos de la tierra es tu presencia con nosotros. Y si tú estás enojado con tu pueblo y dices que no vas a estar con tu pueblo y tu presencia no estará con tu pueblo y no vas a ir tú con nosotros, entonces por favor te pido que nos quedemos acá. El Señor contestó entonces a Moisés, ciertamente haré lo que me pides, porque te miro con agrado y te conozco por tu nombre. Por la relación tan íntima que él tenía con Dios, Dios le concede la petición a Moisés. Y Moisés entonces le dice, te suplico que me muestres tu gloriosa presencia. Él platicaba con Dios, ya nos dijo cara a cara. O sea, y era probablemente una teofanía, cuando Dios como que se viste de ser humano. O sea, cuando dice que platicaba con Dios cara a cara, como que platica con un amigo, era probablemente una teofanía. Por acá lo que le está diciendo es, yo te quiero ver en tu gloria. Déjame verte en tu gloria. Es una petición personal que Moisés tiene para el Señor. Y el Señor responde, haré pasar toda mi bondad y voy a proclamar mi nombre delante de ti, Yahvé. Y parte de su nombre y la definición de su nombre y lo que acompaña a su nombre es, pues tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. O sea, cuando, ok, voy a pasar delante de ti, te voy a mostrar un vistazo de mi gloria y voy a pasar proclamando mi nombre. Su nombre es Yahvé. Y junto con su nombre, la definición de su nombre o lo que acompaña a su nombre es como lo que define a Dios y es, voy a pasar proclamando, tendré misericordia de quien yo quiera y mostraré compasión con quien yo quiera. Esto lo retoma después Pablo en Romanos, ya lo hemos visto, cuando nos habla de la doctrina de la elección soberana de Dios en la salvación. Y nos dice Pablo que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces Dios le concede a Moisés el que pueda ver un vistazo de su gloria, dice el 20. Sin embargo, no podrás ver directamente mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Entonces, te voy a dejar ver solo un poco. No vas a ver lo que tú quisieras ver, porque tú eres un terrible pecador y yo soy santo. Así que si tú me vieras en mi gloria, estarías muerto y fulminado en un momento. El Señor siguió comentando con Moisés o diciendo, parad cerca de mí sobre esta roca. Cuando pase mi gloriosa presencia, te esconderé en la grieta de la roca y te cubriré con mi mano hasta que yo haya pasado. Después retiraré mi mano y dejaré que me veas por detrás, pero no se verá mi rostro. Voy a pasar delante de ti, yo te voy a proteger para que no mueras. No voy a permitir que me veas de frente. Voy a pasar delante de ti, voy a proclamar quién soy y después que haya pasado solo me podrás ver por detrás. Ahora, desde luego, Dios no es un hombre como para que tenga cuerpo, ¿sí? Pero Dios condesciende con Moisés y es una teofanía también. Dios condesciende con Moisés y le dice, te voy a dejar ver un poco de mi gloria. Sin embargo, no vas a ver todo lo que tú quisieras. Entonces, este tipo de atenciones que Dios tiene con Moisés, no las tiene con nadie más. Incluso cuando tú sigas en la narrativa del Antiguo Testamento, te vas a dar cuenta que es tal la intimidad que Dios tiene con Moisés, que en ocasiones es Moisés quien dice algo sin siquiera consultarlo con Dios, y Dios lo hace. Como por ejemplo, cuando se le revelan a Coré, que también pertenecía a su misma tribu,
Porque le dicen, oye, ¿quién los puso ustedes como líderes sobre nosotros? Yo también soy levita. ¿Por qué ustedes mandan aquí, tú con tu hermano Aarón? ¿Por qué? Entonces hay como que una rebelión, ¿no? Dice, ¿y cómo sabemos que los escogió Dios a ustedes dos y no a nosotros? ¿No? Entonces, básicamente, pues Moisés dice, al que no haya escogido Dios, que la tierra se abra y se lo coma vivo. Nunca lo consultó con el Señor, nunca le dijo, ¿qué debo hacer? Vamos, era lo que hacía muchas veces, pero ahí en ese contexto no. Él solo se le ocurrió como que decir eso y fue justo lo que pasó. O sea, Dios incluso era tan amigo de Moisés que validaba incluso la palabra que Moisés hablaba. Por eso es que otra vez, insisto, cuando Moisés peca, y no pecó de una manera tan grave, si quieres, a tus ojos, porque lo único que hizo fue pegarle a la roca para que saliera agua cuando Dios le dijo que le hablara, eso es todo. Entonces, solo no siguió bien las instrucciones. Y por no seguir bien las instrucciones que Dios le dio, solamente por ese acto pequeño o sea, bueno, pues así como de rebelión o desobediencia, Dios lo juzga como no entrando a la tierra prometida. Él se queda antes de cruzar. Esto nos dice también y nos muestra que Dios, al que más le da, más le demanda. Y al que más sabe de él y más conoce de él, más le pone Dios la vara alta. Entonces, entre más estudios tomes tú, o entre más leas tu Biblia, o entre más camines con el Señor, o entre más conozcas al Señor, más demanda el Señor de ti y de mí. No es lo mismo una persona que lleva caminando 3 meses con el Señor a una persona que lleva caminando 30 años con el Señor. Así que vamos a ver lo que tenemos que tener bien en cuenta y bien en mente, porque queda clarísimo en la vida de Moisés. Como pueden ver, Dios le está concediendo las peticiones que le hace, incluso le muestra un poco de su gloria. Entonces, una vez que están platicando, como Moisés, si se acuerdan, ya rompió las tablas donde Dios escribió los mandamientos, Dios le manda que talle otras 2 tablas de piedra como las primeras. Y Dios dice, de nuevo con mi dedo yo voy a escribir ahí las mismas palabras que estaban en las que hiciste pedazos. Entonces, Dios dice, ¿sabes qué? Bueno, pues ¿sabes qué, Moisés? Tenemos que reponer las tablas que rompiste por tu enojo cuando bajaste y viste al pueblo ahí con su gran idolatría y su gran pecado. Así que tállate las piedras, sube por favor, vamos a la montaña mañana temprano, preséntate ante mí, ven tú solo, no puede haber nadie en la montaña, ni los animales tienen que estar cerca de la montaña, trae las tablas, yo voy a escribir otra vez ahí, lo mismo que estaba en las anteriores. Y luego acá Dios entonces cumple lo que le dice a Moisés, que le permitiría ver, pasa Dios, él desciende, vamos en una nube, se queda ahí con Moisés, proclama su nombre Yahvé, y pasa por Moisés, o sea, pasa por delante de él proclamando, hizo, esta es una cita directa de la boca de Dios. Yahvé, el Señor, el Dios de compasión y misericordia, soy lento para enojarme y estoy lleno de amor inagotable y fidelidad. Yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Pero no absuelvo al culpable, sino que extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia será afectada, hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Esta es una definición, esta es una autodefinición de Dios. Entonces Dios proclama su nombre y es Yahvé, el Adonai, el Señor. Y lo primero que Dios dice de él mismo es el Dios de compasión y de misericordia. Son los atributos que Dios acá decide revelar de manera muy especial. Dios quiere que tengamos claro que Él es un Dios compasivo y un Dios misericordioso. Un Dios que es lento para enojarse y está lleno de amor inagotable y de fidelidad. Es decir, Dios nos ama, nos tolera, nos soporta, nos perdona, es fiel a su palabra, nos muestra su misericordia. Y a los que andan con él dice, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones.
1000 generaciones de los que me temen se ven bendecidas por mi amor y mi misericordia. Y yo perdono su iniquidad, perdono su rebelión y perdono su pecado. Pero por otro lado, también juzgo el pecado del que no se arrepiente, porque no absuelvo al culpable. Porque no digo, ¿sabes qué? Pues tú eres culpable, no pasa nada, te puedo decir. Yo no absuelvo al culpable. Yo extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos y sus nietos. Toda la familia se va afectada hasta los hijos de la tercera y cuarta generación. Yo juzgo el pecado generacionalmente. Pero noten que él está aquí contrastando cómo, cómo reparte su juicio generacionalmente y cómo prodiga su misericordia generacionalmente. Cuando se trata de perdonar, de mostrar misericordia y compasión, dice, lo hago a 1000 generaciones. Y cuando se trata de juzgar, hasta la tercera y cuarta. Dios quiere que veas esa comparación que él está haciendo. Si bien Dios juzga el pecado y Dios no tendrá al culpable como inocente y nadie se burlará de Dios, Dios mismo quiere que te des cuenta que Él se goza mucho más en perdonar. Y la Biblia lo dice. Yo derramo mi amor a 1000 generaciones y juzgo 3 o 4 generaciones. Eso tiene un propósito. O sea, con esto que está aquí diciendo Dios, lo que está haciendo es exaltando por sobre todo su misericordia, su amor y su compasión, su perdón, su fidelidad. En ese momento dice que Moisés se postra hasta el suelo y adora. Dime, hermana Iliana. Perdón, hermano. En esta traducción de nuestra Biblia, está diferente a la Reina Valera lo que dice. ¿En cuál? En el 34:7, A ver, ¿dónde la voy? Reina Valera dice que guarda misericordia a millares. Y acá en nuestra Biblia que estamos leyendo ahora dice, yo derramo amor inagotable a 1000 generaciones. Creo que es diferente, ¿no? O sea, El significado. no es diferente porque lo que se tiene aquí en cuenta, vamos, aunque aquí diga esta palabra nada más, está contrastado con lo de acá. ¿Sí me explico? O sea, lo que los de esta Biblia, vamos, hicieron fue que tomaron, como para que se entendiera más, el contexto, bueno, vamos, aquí te está hablando de las generaciones que castigan, ¿no? Que Entonces, yo entiendo que como que a 1000 generaciones, generación. Y aquí como que entiendo que a millones de personas. o sea, mira, pues en realidad es el contexto, porque no es una vez nada más que esto se repite, digamos, en la Biblia. Entonces, o sea, no quiere decir como que en esta parte, a ver, a mi cursor, como que en esta parte te está hablando de generaciones y en esta parte te está, digamos, hablando de número de personas. ¿Por qué? Porque los judíos, a ver, como que me estoy escuchando, a ver si pueden apagar nada más el micrófono, por favor. Gracias. Los judíos usan números redondos para significar algo simbólico, ¿no? Entonces, por ejemplo, no es como que tuvieras que entender que cuando dice millares, son exactamente millares. ¿Sí me explico? O sea, no es un número exacto. Lo que está haciendo es contrastar que la misericordia de Dios es mucho más grande que su juicio. ¿Sí, Lili? No, es que creo o sea, la diferencia es porque en uno dice miles y en otro hace como referencia a millones, ¿no? Según entiendo. No, lo que yo entendí que está preguntando Ileana es que aquí solo dice esta palabra y no dice generaciones. Y acá en la NTV sí le pusieron generaciones. ¿Se me explicó? Y digo, es lo que yo entendí como pregunta. Sí, hermana. Sí, es que en la Biblia del Reina Valera se entiende como que a mucha gente y en esta dice como que por generaciones, o sea, por mucho tiempo. Sí, sí, sí.
Pero bueno, aquí pues el punto es que el contexto lo que te hace es contrastarte. Aquí creo yo que está justificado que le pongan generaciones porque viene en el contexto, aunque si quieres ser muy textual, si aquí no viene generaciones, pues no le puedes poner generación. Tienes que quedarte como te lo dice. Sin embargo, si tú entiendes el contexto de cómo usan los números los judíos, te das cuenta que no te está hablando de una cantidad determinada de personas, sino lo que está haciendo es contrastando cómo por un lado su misericordia se muestra con más como fluidez o con más libertad, digamos, que su justicia y que su juicio, ¿no? Es lo que está haciendo Dios acá y es lo que Dios quiere que veamos, porque incluso cuando Dios comienza como la descripción de sí mismo, Él nos pudo haber dicho, yo soy un fuego consumidor, y la Biblia dice que lo es, ¿no? Y Él pudo haber comenzado con yo juzgo el pecado, pero Él quiso comenzar con soy un Dios compasivo y de misericordia, soy lento para que me enoje y perdono la iniquidad, la rebelión y el pecado. Y ya después Él te habla de su justicia. Pero es una buena observación, hermano. Entonces, dice que, que Moisés se postra hasta el suelo y pues adora a Dios por lo que está viendo, que está sucediendo. Y entonces él le repite, si de verdad cuento con tu favor, como es obvio que cuenta, porque Dios le está, porque Dios le está dando muchas concesiones que no le da a nadie más. Te ruego que nos acompañes en el viaje. Es cierto que el pueblo es terco y rebelde, pero te pido que perdones nuestra iniquidad y nuestros pecados. Tómanos como tu posesión más preciada. Así que Moisés, con base en lo que Dios acaba de declarar del mismo, de su misericordia, de su compasión, de su fidelidad, de su amor inagotable, de su perdón, pues le pido otra vez que perdone al pueblo por lo que hizo y que vaya con ellos, que su presencia especial esté con ellos y que perdone su iniquidad y sus pecados y que los tome como su posesión más preciada. El Señor respondió, escucha, yo hago un pacto contigo en presencia de todo tu pueblo. Realizaré milagros que jamás han hecho en ningún lugar de la tierra ni en ninguna otra nación. Todos los que te rodean serán testigos del poder del Señor, el imponente despliegue de poder que yo haré por medio de ti. Pero presta atención a todo lo que hoy te ordeno, porque entonces iré delante de ustedes y expulsaré a los amorreos, a los cananeos, a los hititas, a los fereceos, a los heveos y a los jebuseos. ¿Ok? Dios escucha entonces la petición de Moisés y le dice, mira, a ti te voy a dar un poder que no le he dado a nadie. Voy a desplegar mi poder por medio tuyo como no lo he hecho con nadie más. Voy a ir con ustedes, está bien Moisés, yo voy a estar expulsando a los cananeos de su camino. Solo tienen que prestar atención a lo que yo ordeno. O sea, tienen que ser un pueblo obediente. Dios demanda de su pueblo obediencia. Y acá les dice, ten mucho cuidado de no hacer tratados con los pueblos que viven en la tierra a donde te diriges. Si los haces, seguirás sus malos caminos y quedarás atrapado. En cambio, deberás destruir sus altares paganos, destrozar sus columnas sagradas y derribar los postes dedicados a la diosa Acera. No adores a ningún otro dios, porque el Señor, cuyo nombre es celoso, es Dios celoso de su relación contigo. No hagas ningún tipo de tratado con los pueblos que viven en la tierra, porque ellos se entregan a pasiones sexuales en pos de sus dioses y les ofrecen sacrificios. Te invitarán a participar con ellos, en comer lo que dan en sacrificio y tú irás con ellos. Acto seguido aceptarás a sus hijas, quienes hacen sacrificios a los otros dioses, como esposas para tus hijos, y ellas seducirán a tus hijos para que cometan adulterio contra mí al rendir culto a otros dioses. No te hagas dioses de metal fundido. Para empezar aquí ya Dios les dijo, no vas a celebrar ningún tratado con los pueblos donde te mando, los vas a matar, los vas a destruir. Pero vamos a ver después en Josué que el pueblo de Israel sí celebra tratados con estos pueblos, en particular con los gabaonitas. ¿Okay? Y desobedecen, y el pueblo de Israel sí se postra ante los ídolos. Dios lo que quería es, tú llega y mata a todos esos pueblos. No te mezcles con ellos, porque si tú te mezclas con ellos, ellos te van a guiar a sus dioses y a su pecado y a su idolatría. Es decir, tú, Israel, debes ser santo para el Señor, pero si tú no me haces caso,
te vas a cananizar. El gen cultural de los cananeos se infiltrará en el pueblo de Israel y cananizará al pueblo del Señor, que al final es lo que pasó, y por eso Dios tuvo que mandar todas las maldiciones pactuales que estaban contenidas en la ley, incluido al final el destierro para curar al pueblo de su idolatría. Entonces Dios le está diciendo nuevamente, no te hagas ídolos, no te postres, no convivas con esos pueblos, les recuerda las fiestas que tienen que celebrar, en este caso es la Pascua, les recuerda que los primogénitos de los animales le pertenecen, les recuerda en el 21 el día de reposo, tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, que ya vimos, este es el trabajo en el cual te ganas la vida, este es el trabajo común y corriente que haces. ¿Okay? Tienes 6 días para que lo hagas, pero el séptimo día dejarás de trabajar. En este caso, para los judíos era el sábado. Incluso durante la temporada de la cosecha y del arado. Aún en la temporada donde se tendría que cosechar y se tendría que estar preparando la tierra, tú no vas a trabajar el séptimo día, ¿no? Sigue con las fiestas, el festival el de la cosecha, etcétera, etcétera. Da ciertas instrucciones para los sacrificios con la levadura. Cuando recojas tus cosechas, lleva a la casa del Señor tu Dios lo mejor de la primera cosecha. Es la primicia que le tenían que dar a Dios. Cuando tú coseches, vas a escoger lo mejor de lo que cosechaste y se lo vas a dar a Dios. Y otras leyes que Dios le está dando, escribe todas estas instrucciones, porque ellas indican las condiciones del pacto que yo hago contigo y con Israel. Y dice que Moisés estuvo en el monte y se quedó en el monte durante 40 días, 40 noches. En todo ese tiempo no comió ni bebió. Y el Señor escribió en las tablas de piedra las condiciones del pacto, los 10 mandamientos. Cuando Moisés descendió del monte Sinaí con las 2 tablas de piedra grabadas con las condiciones del pacto, no se daba cuenta de que su rostro resplandecía porque había hablado con el Señor. Así que cuando el pueblo y su hermano vieron el resplandor de su rostro, tuvieron miedo de acercarse a él. Después de que Moisés estuvo conviviendo con Dios por 40 días, su rostro resplandecía. Y pues esto, que parece, digamos, anecdótico, también contiene un principio. No puedes pasar tiempo con Dios. No puedes pasar tiempo de manera intencional con Dios y permanecer igual. O no puedes decir, yo conozco al Señor, yo soy parte del pueblo del Señor, y no sufrir cambios. En este caso, el rostro de este hombre resplandecía y todo el mundo tenía miedo. Pero bueno, pues Moisés fue, dio con su hermano y con los jefes de la comunidad, les pidió que se acercaran y platicó con ellos. Luego todo el pueblo se acercó a Moisés, Moisés les transmitió todas las instrucciones que el Señor le había dado en el monte Sinaí. Cuando terminó de platicar con ellos, se cubrió el rostro con un velo. Pero cada vez que entraba en la carpa de reunión para hablar con el Señor, se quitaba el velo hasta que salía de la carpa. Después le transmitía al pueblo las instrucciones que el Señor le daba, y el pueblo de Israel dice que veía el brillante resplandor de su rostro. Así que él volvía a cubrirse el rostro con el velo hasta que entraba nuevamente a hablar con el Señor. Y Moisés entonces, cada vez que entraba a consultar con el Señor para instruir al pueblo, él salía y su rostro brillaba. ¿Ok? Aquí nuevamente en el 35, Dios enfatiza otra vez el día de reposo. Noten con qué insistencia Dios lo está haciendo. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día será un día de descanso absoluto, un día santo dedicado al Señor. Cualquiera que trabaje ese día será ejecutado. Ni siquiera encenderán fuego en sus casas en el día de descanso. El castigo, como ya lo vimos y lo hemos visto, el castigo para el que violara el día de reposo era la pena capital, era la pena de muerte. ¿Ok? Y luego dice que Moisés platicó con la comunidad y le dijo, Dios ordenó que junten una ofrenda sagrada para el Señor. Que las personas de corazón generoso presenten al Señor las siguientes ofrendas. Y entonces hay una lista de todos los materiales que se van a utilizar para el tabernáculo, ¿no? Entonces esto lo vimos ya un poco hace unas semanas. Les dije que hay un principio, que la obra del Señor se hace con el dinero del pueblo del Señor. Es decir, como cristianos, estamos obligados por el Señor
a participar de la obra del Señor. Y no hay manera que te puedas escapar de esa obligación. Entonces aquí dice que Moisés, por orden de Dios, les solicita las ofrendas para que la obra del tabernáculo comience a realizarse. Y aquí viene todo lo que tenían que recabar del pueblo, que son todos los materiales que tenían que ocupar. Y él dice, bueno, que Moisés entonces les dijo esto. Todos aquellos con el corazón, dice que motivado y el espíritu conmovido, regresaron con las ofrendas sagradas al Señor. Trajeron todos los materiales que se necesitaban para levantar el tabernáculo, para realizar las ceremonias y confeccionar las vestiduras sagradas, etcétera, etcétera. Vinieron todos los que tenían el corazón dispuesto, tanto hombres como mujeres, trajeron al Señor sus ofrendas de oro, broches, aretes, anillos, collares. Y aquí entonces el pueblo, una vez que Moisés les dice, tienen que juntar, digamos, todo esto para Dios, el pueblo va y con un corazón dispuesto empieza a llevarle al Señor sus ofrendas para la construcción del tabernáculo. Y es de lo que nos va a estar hablando acá. ¿Okay? Luego ya, a partir del 36, que ya nos dijo, ¿se acuerdan que Dios escogió a Bezalel, ¿okay?, como el maestro artesano, y le dio, bueno, pues un ayudante que es Aholiab? Dios los escogió para que ellos, como maestros artesanos, construyeran todo, ¿no? Y bueno, tenían otros trabajadores con ellos, ¿no? Y dice que Dios les dio sabiduría y Dios los dotó de habilidad para realizar todas las tareas relacionadas con la construcción del santuario. Dios pudo haber dicho, no, es que estos cuates son muy hábiles, así que ellos solitos pueden. No, pero Dios les tiene que dotar de sabiduría y Dios les tiene que dar habilidad para que el pueblo de Dios cumpla con la obra de Dios. Este es otro principio también. Así como la obra de Dios se hace con el dinero del pueblo de Dios, la obra de Dios se hace por medio del pueblo de Dios, el cual está siendo espiritualmente capacitado por Dios para hacer su obra. Sea lo que sea que Dios te llame a hacer. Dios te está dando la capacidad, Dios te está dando la sabiduría, Dios te está dando la habilidad para realizar la obra a la que Él te llamó dentro de su iglesia. Entonces aquí pues ya es toda la narración de cómo se construye el tabernáculo. Aquí, por cuanto a las ofrendas, dice que llegó incluso el momento donde le dijeron al pueblo, ya no preparen más ofrendas, ya tenemos suficiente. Así que dejaron de llevar sus ofrendas sagradas. O sea, fueron tan generosos que hasta sobró y dijeron, ¿sabes qué? Ya no traigan más, ya con esto es necesario. Entonces aquí viene ya toda la descripción. Si lo leen, se van a dar cuenta que ya viene todo una serie como de, bueno, pues como de descripciones de que, o sea, bueno, cuánto ponían cada soporte, cuánto medía, qué le hacían, cómo lo hacían, y al final lo que están haciendo es que solo te dicen que siguieron las instrucciones que Dios ya le había dado a Moisés, pero está todo detallado y nos dice cómo hizo los travesaños de madera de acá, etcétera, etcétera. O sea, todo esto tiene que ver con la construcción del tabernáculo y de su mobiliario. Es el arca del pacto, la mesa de los panes, el candelabro, la construcción del altar del incienso, el altar de las ofrendas quemadas, los lavamanos, el atrio, todo esto son las descripciones de la construcción y es algo así como puras medidas y materiales. Luego viene un inventario de los materiales empleados en la construcción del tabernáculo del pacto. Vienen todas las cuentas, cuánto se usó, las vestiduras para los sacerdotes, igual viene la descripción de cómo se hacía el pectoral, ¿no? Las vestiduras para los demás sacerdotes y Moisés revisando el trabajo. Así que por fin, dice el tabernáculo, quedó terminado.
Los israelitas hicieron todo tal como el Señor le había ordenado a Moisés y presentaron a Moisés el tabernáculo completo, y te da todo lo que hicieron: la carpa sagrada con su mobiliario, los broches, los soportes, los travesaños, los postes y las bases, las cubiertas para el tabernáculo de pieles de carnero curtidas y de cuero de cabra de la mejor calidad, la cortina interior que protege el arca del pacto y las varas para transportarla, la tapa del arca, el lugar de la expiación, la mesa y sus utensilios, el pan de la presencia, el candelabro de oro puro con sus copas simétricas para las lámparas, todos los accesorios y el aceite de oliva para la iluminación, el altar de oro, el aceite de la unción, etcétera, etcétera. O sea, viene todo como un inventario de lo que le entregaron a Moisés. Así que los israelitas siguieron todas las instrucciones que el Señor le había dado a Moisés. Luego Moisés revisó todo el trabajo. Cuando verificó que todo se había llevado a cabo tal como el Señor le había ordenado, los bendijo. Así que terminen de trabajar, se lo llevan a Moisés. Moisés tiene que verificar que realmente todo esté hecho tal cual como Dios lo ordenó. Cuando ve que así es y que así lo hicieron, simple y sencillamente los bendice. Luego el Señor le dijo a Moisés: levanta el tabernáculo el primer día del nuevo año. Coloca el arca del pacto dentro del tabernáculo, cuelga la cortina interior para encerrar el arca dentro del lugar santísimo. Luego vienen las instrucciones ya de la colocación, ¿no? O sea, todo esto son instrucciones que Dios le dio sobre cómo tenía que sujetar el tabernáculo y dónde tenía que colocar cada cosa del tabernáculo. ¿Ok? Y aquí dice, bueno, que ya colgó todas las cortinas que daban forma, bueno, pues al atrio y que rodea el tabernáculo y el altar. Por último, dice que levantó la cortina en la entrada del atrio, así por fin terminó Moisés el trabajo. Ya aquí está la descripción final. Se arma, se lo entregan a Moisés. Dios le dice, bueno, entonces vamos a montarlo, ¿sí? Le dan las instrucciones de cómo montarlo y dónde poner cada cosa, y por fin se acabó el trabajo del tabernáculo. Entonces la nube, que esta nube representa la presencia favorable de Dios con su pueblo, la nube, se cubrió el tabernáculo con la nube y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. Una vez que está levantado, que está puesto todo, hay una nube que representa la presencia de Dios y esta cubre el tabernáculo. Entonces la gloria de Dios llena el tabernáculo. Moisés no podía entrar en el tabernáculo porque la nube se había posado allí y la gloria del Señor llenaba el tabernáculo. Cada vez que la nube se levantaba del tabernáculo, el pueblo de Israel se ponía en marcha y la seguía. Pero si la nube no se levantaba, ellos permanecían donde estaban hasta que la nube se elevaba. Durante el día, la nube del Señor quedaba en el aire sobre el tabernáculo, y en la noche resplandecía fuego dentro de la nube, de modo que toda la familia de Israel podía ver la nube. Eso mismo ocurrió durante todos sus viajes. Es decir, al final Dios sí fue con Moisés y con ellos. Entonces se levanta el tabernáculo, se llena el tabernáculo de la gloria de Dios. Dios está viviendo y morando en medio de su pueblo. Pero es en el tabernáculo donde tú, hombre pecador, te puedes encontrar con un Dios santo por medio del derramamiento de sangre. Entonces, ¿cómo sabía el pueblo judío que se tenía que mover o que tenía que quedarse en ese lugar más tiempo? Cuando la nube se quedaba fija sobre el tabernáculo, ellos ahí estaban. Cuando veían que la nube se movía, desarmaban todo y seguían la nube, y cuando la nube se paraba, ahí se quedaban otra vez. Es decir, Dios está guiando a su pueblo. Dios está guiando a su pueblo y el pueblo entiende que la nube les guía por dónde deben de ir y cuánto tiempo se tienen que quedar, dónde se tienen que quedar. En el día, pues es una nube, pero de noche, está complicado que veas las nubes de noche. Dice que había fuego dentro de ella, así que todo el mundo podía ver siempre dónde estaba la presencia de Dios. Y esto pasó durante todos sus viajes porque es la manera en la cual Dios estaba acompañando a su pueblo. Y de esta manera damos fin al libro de Éxodo. Por fin terminamos Éxodo, y si Dios quiere, la próxima semana entramos en Levítico, cuyo tema central serán dos palabras muy importantes que son santidad y adoración. Ese es el punto de Levítico. Y Levítico es un libro muy técnico porque era un manual para sacerdotes.
Por ejemplo, procedimiento para las ofrendas quemadas. O sea, era como el manual para que los sacerdotes aprendieran a presentar todas las ofrendas, que eran muchas, y eran de diferentes tipos, y cada una tiene un procedimiento diferente. Por eso es que es un libro a veces pesado para los cristianos. Incluso, estadísticamente, este es generalmente, el libro donde los cristianos, cuando comienzan un plan, el 1 de enero, que dicen este año voy a leer toda la Biblia, y comienzan su plan y van a Génesis, Éxodo, todo muy bien. Llegan a Levítico y aquí es donde generalmente todos los planes como que se abandonan. ¿Por qué? Porque es un libro pesado. Es un libro pesado y sobre todo tienes que entender cuál es su propósito. Porque es un libro lleno de muchas instrucciones sacerdotales. Sin embargo, nos va a hablar mucho de cómo Dios regula su adoración y de cómo Dios es santo y entonces llama a su pueblo a ser santos como Él. Por esto, si Dios quiere, lo vamos a ver ya la próxima semana. Entonces, pues con esto terminamos Éxodo. Terminamos Éxodo. No sé si alguien tiene alguna pregunta o alguna duda. No. No. Por supuesto que no. Ok, perfecto. Bueno, pues entonces, pues hoy terminamos temprano. Si no hay preguntas, si no hay dudas, voy a terminar con la grabación un momento. Un momento.